Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, Javier, Mili, bienvenido Guille. Vamos a dar comienzo a esta primera parte que vamos a ver acerca del altar del holocausto. Harás el altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Haz sus cuernos en las 4 esquinas. Los cuernos serán en una sola pieza con él y enchápalo en oro. A los calderos para recoger las cenizas, enchápalo en bronce, a los calderos para recoger las cenizas, así como sus raspadores, sus tazones, sus ganchos para carnes y sus braseros. Haz todos sus utensilios en bronce. Hazle una parrilla en forma de rejilla de bronce. Y sobre la parrilla hazle 4 argollas de bronce en sus 4 esquinas. Coloca la parrilla debajo del borde del altar de modo que se extienda hasta dentro del altar. Y haz unas varas para el altar, varas de madera de acacia y enchápalas en oro. Las varas se insertarán en las argollas de modo que las varas queden a los 2 lados del altar cuando lo transporten. Hazlo hueco de tablas, como se te mostró en el monte, así se harán. Hizo el altar de las ofrendas quemadas de madera de acacia, la longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. Le hizo cuernos en las 4 esquinas y en una sola pieza con el altar y lo cubrió de bronce. Hizo todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los tazones, los ganchos para carne y los calderos. Hizo todos esos utensilios de bronce. Hizo para el altar una parrilla de tela metálica de bronce y que se extendía por debajo, bajo sus bordes hasta su centro. Fundió 4 argollas en las 4 esquinas de la parrilla de bronce como agarraderas para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las enchapó en bronce e insertó las varas en las argollas a los lados del altar para cargarlas con ellas. Lo hizo hueco de tablas, dice Shemot en el capítulo 38. El anterior era el 27. Uno es la orden y el otro es la construcción. Y en el capítulo 40 dice, pondrás el altar de la ofrenda quemada delante de la entrada del tabernáculo de la carpa de reunión. A la entrada del tabernáculo de la carpa de reunión puso entonces el altar de la ofrenda quemada. Sobre él realizó la ofrenda quemada y la ofrenda de comida, como le había mandado Yahweh a Moshe. Esta es la ubicación dentro del total del tabernáculo. Y en Ibrín finalmente dice, nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven el tabernáculo. Todos estos son las lecturas que necesitamos, que vamos a trabajar hoy. Hola Teresa, bienvenida. El altar del holocausto estaba hecho de madera de acacia, entonces recubierta de bronce. Medía 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 de alto, ¿sí? Esto está en el primer pasuk y esto equivale a aproximadamente unos 2 metros y 25 cuadrados, ¿no es cierto? Y 1 metro y 35, menos de 1 metro y medio de alto. Era hueco, hecho de tablas, tenía argollas, anillos de bronce, ¿sí? Con las varas recubiertas de bronce para ser transportado. La rejilla también era de bronce. Posiblemente se llenaba el hueco con tierra para proteger la madera del calor del fuego y para conformarse a la ley antigua del altar, que eran altares hechos de tierra, ¿no es cierto? El relato acerca del altar aquí en Shemot es bastante difícil de entender y esto ha producido toda una serie de diseños diferentes acerca del modelo de este altar, cómo puede llegar a ser interpretado. En cuanto al tabernáculo se refiere, el punto más difícil así son las tablas, ¿no es cierto? El relato acerca del altar es bastante difícil de comprender. No obstante, tenemos la manera de escapar a este problema. Estoy siguiendo el camino de la experiencia espiritual, que es la parte que a nosotros hoy por hoy más nos interesa. Literalmente, de acuerdo con el relato, algunos puntos son bien difíciles, pero si entramos en la esfera del entendimiento y la experiencia espiritual, vamos a poder librarnos de algunos problemas
técnicos, por así decir. Después de todo, nosotros no vamos a andar haciendo maquetas. Por lo tanto, les recuerdo que nuestro acercamiento al libro de Shemot en este estudio no es algo doctrinal, por el contrario, es más bien acerca de la experiencia espiritual que obtenemos de las cosas. Necesitamos sí tratar de entender la parte material, pero en función de ver la parte espiritual, y las dos juntas, no se tira a la basura una porque haya llegado la otra. Esto quiere decir que queremos estudiar cada asunto desde la perspectiva de nuestra experiencia espiritual, que es el verdadero mensaje de la sombra. Perdón. Si algún asunto en particular no se aplica a nuestra experiencia creyente, preferiría no hablar acerca de ese asunto. ¿En qué nos beneficia hablar de algo que no tiene que ver con nuestra experiencia de Mashiach? ¿No es cierto? No queremos hacer eso. Más bien queremos hablar sobre lo que es real y comprensible en nuestra experiencia y en la forma en que nos hace vivenciar a Mashiach. Examinemos primeramente la posición del altar. Para comenzar tenemos que entender que había dos altares. Uno estaba en el tabernáculo y el otro en el atrio, fuera del tabernáculo. Los dos son llamados altares y dependiendo de las traducciones las cosas pueden ser un poco confusas a veces. Hola Jorge, bienvenido. Entonces, el altar que estaba dentro del tabernáculo es llamado el altar del incienso, una cosa que tenemos que estudiar en breve. Y estaba hecho de madera acacia cubierta de oro. Era mucho más pequeño que este altar del holocausto que vamos a estudiar y que estaba fuera del atrio, ¿sí? El altar del incienso era más vertical que horizontal, era más alto que ancho. Y frente a este altar sabemos que se encontraba justamente la menorá y al lado estaba la mesa de los panes de la preposición. Entonces, sobre el altar del holocausto, sin embargo, afuera, ¿no es cierto?, se ofrecían sacrificios con derramamiento de sangre. Eso tiene que quedar afuera, ¿no es cierto? Todas las ofrendas se quemaban en este altar. Quemar los sacrificios sobre el altar que estaba en el atrio era para la redención, pero quemar el incienso sobre el altar del incienso tenía el propósito de obtener la aceptación de Elohim a través de la comunión. Era necesario traer el fuego desde el altar exterior para quemar el incienso sobre el altar interior. Por lo tanto, se usaba el mismo fuego para ambos altares. Esto es importante. El fuego del altar del holocausto quemaba los sacrificios y este mismo fuego quemaba el incienso sobre el altar del incienso. O sea que hacía expiación y aceptación. Por lo tanto, un solo y mismo fuego quemaba dos clases de sustancias. En el lugar santísimo vimos que había un único mueble que era el arca, ¿no es cierto? En el lugar santo estaba la mesa, la menorá y el altar del incienso. En el atrio estaban el altar del holocausto y el lavacro que todavía nos falta estudiar también. Según la interpretación dada en el Berij Hadashah, el atrio representa la tierra, el lugar santísimo representa los cielos y el lugar santo representa el lugar intermedio, justamente donde los cielos y la tierra se besan en este tiempo intermedio en el que todavía no pueden estar frente a frente en plenitud. Por lo tanto, estar en el atrio equivale a estar en la tierra, pero estar en el tabernáculo significa estar en los cielos o estar yendo a la comunión. ¿No es cierto? ¿Saben cómo podemos estar en los cielos? En el Ruach, ciertamente. Esa es la postura. La mayoría cree que estará en el cielo cuando muera, ¿sí? Algo que no corresponde a ninguna promesa en las Escrituras y al menos no va a ser como la mayoría imagina, ¿no es cierto? Que van a vivir allá en los cielos. Lo cierto es que en el plano espiritual ya hemos sido colocados en los lugares celestiales, como dice Fesillín en el capítulo 2, y juntamente con el Mashiach Yeshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yeshua. ¿Alguno de ustedes ya ha muerto y resucitado? Yo no lo recuerdo. La verdad que yo no recuerdo haber tenido esta experiencia. Tampoco supe jamás que Shaul hubiera muerto y resucitado, que fue el que escribió esta frase. De hecho, cuando escribió estas cosas estaba bastante vivo y en su primer vida, ¿no es cierto? Física.
una primer vida física, pero ya tenía una nueva vida espiritual, con la cual había nacido de nuevo de lo alto. Entonces Shaul se consideraba muerto al plano carnal, terrenal, pero vivo en el plano espiritual, donde ya estaba sentado en lugar celestial, ¿sí? Entender estos mensajes de Shaul y de las escrituras es básico para tener una comprensión cabal de estos dos planos, ya que elegir entre una y otra comprensión ha sido siempre tema de división hasta violenta entre los creyentes. Hay dos planos y nosotros los seres humanos habitamos el plano material. Yahweh es Ruach, ¿no es cierto? Habita en el plano espiritual, pero Mashiach encarnó para reunir estos dos planos nuevamente, y aunque ese es un hecho consumado, lo es en el plano espiritual. Un plano que no tiene tiempo. Una de las consecuencias de la caída es la creación del tiempo, ¿sí? Que debe existir para que exista la muerte, porque si no hay tiempo no hay fin. Y en el que todo lo que Yahweh decreta sucede de forma perfecta y instantánea. Al mismo momento en que está decretado ya está ejecutado. No así, no sucede lo mismo en nuestro plano material caído, ¿no es cierto? Que debe esperar al tiempo determinado, que es un recorrido de tiempo necesario para que las cosas se completen. Entonces Shaul dice, así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim el Mashiach y Yahshua, dice en Romanín 6. Ahora está hablando justamente desde el plano terrenal. Vemos cómo se salió de un plano y entró en el otro. En el plano espiritual ya fuimos resucitados, nos dice, pero en el plano material debemos considerarnos muertos. Es decir, tenemos que asumir una postura que no es real y plena en este estado, ¿no es cierto? En este plano material en el que estamos. No es la postura completa. Sin embargo, nosotros ya debemos considerarnos como muertos para todas las cosas. Si no comprendemos estos dos planos, siempre vamos a tener dificultades en entender si ya somos santificados o no, si ya morimos o no, si esto ya pasó, aquello no pasó todavía. Hay mucha gente que tiene grandes confusiones con estas cosas. Y si aún debemos también, ¿no es cierto? Debemos recorrer o no el camino con sacrificio personal para dar fruto, o si simplemente lo daremos sin hacer ningún esfuerzo. O sea, todas estas cosas se comprenden mejor cuando entendemos estos dos planos. Con la muerte de Mashiach y su resurrección, la escalera de Jacob fue reabierta, ¿no es cierto? Y los cielos volvieron a entrar en contacto con la tierra. No aún en plenitud en este plano terrenal, pero sí en el espiritual. Y por eso, aunque Mashiach rasgó el velo de su carne para abrir este camino, aún permanece nuestro propio velo, nuestra carne, ¿sí? A la espera de que de nuestra muerte. Porque como se rasga el velo con la muerte. Entonces nosotros también tenemos que esperar el momento donde cada uno va a morir según el tiempo que a cada uno le ha sido determinado. Y luego en la resurrección recibiremos la promesa, nuevos cuerpos glorificados y la vida eterna. Entonces no demos importancia a las enseñanzas superficiales que dicen que solo vamos a poder estar en los cielos cuando muramos, porque esto es así solamente en el plano material. De hecho, Mashiach es el tabernáculo en base a cuyo modelo sus hermanos menores estamos siendo levantados. Nosotros somos sus frutos, ¿no es cierto? De modo que si estamos en Mashiach, estamos en los cielos espiritualmente hablando. Físicamente todavía no, ya será completo en su momento. Esto es algo que ninguna carne va a poder comprender jamás. La carne empieza a hacer preguntas y dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Y pero cómo? ¿Y pero cómo? Cuando la carne empieza a hacer esas preguntas, lamentablemente hay que decirle que se retire y que traiga consigo al Ruach de su nuevo hombre, porque no va a poder entender nunca estas cosas directamente, ¿no es cierto? La carne no comprende las cosas espirituales. Entonces, esto es algo que nunca jamás lo va a poder comprender. Es un hecho, sin embargo, que ha sido vivenciado por miles y miles de personas y miles de mártires también. ¿Sí? Con todo, cuando estamos fuera de Mashiach, estamos en la tierra. Tenemos una vida intermedia, pero no será como cuando estemos en plenitud, entrando y saliendo de un ámbito a otro, como Yahshua cuando se apareció a sus discípulos. Esa va a ser la diferencia en plenitud, ¿no es cierto? Por ahora, nuestro permanecer en contacto con los cielos depende de cuánto sometemos nuestra carne, cuánto vivimos en nuestro Ruach.
mesiánico, que es el propio Mashiach en nuestro interior, ¿no es cierto? Entonces, basándonos en este principio, podemos decir que a diario entramos en los cielos varias veces y también salimos y caemos por tierra y a veces hasta nos salimos del atrio, ¿no es cierto? Y nos vamos para el desierto y estamos bien caídos. Puede ser que antes de ir a una reunión de la congregación, hablando desde el aspecto de la experiencia, ¿no es cierto?, estemos en la tierra. Sin embargo, cuando entramos en la reunión estamos en los cielos. Al menos esa debería ser nuestra experiencia. Si analizamos un diagrama del tabernáculo y del atrio, vamos a ver que el arca y el altar del holocausto están a ambos extremos, ¿no es cierto? O sea, en un extremo tenemos el altar del holocausto, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, completamente en el otro extremo, está el arca. En el tabernáculo completo, que incluyendo al atrio, ¿no es cierto? En realidad solamente tenemos dos personas que intervienen, que son Elohim y el hombre. El tabernáculo es un diagrama del proceso de salvación y santificación que Yahweh ha realizado para el hombre. Los dos extremos se relacionan con estas dos personas, o sea, Elohim y el hombre. El extremo de Elohim es el arca, el extremo del hombre es el altar del holocausto. Por ese lado se comienza. Hola Jonathan, hola Pío, bienvenidos. ¿Cómo comienza el relato del tabernáculo en Shemot? ¿Con el extremo de Elohim o con el extremo del hombre? Comienza desde el lado de Elohim, como ya vimos, ¿no es cierto? Debido a que comienza con el arca. La descripción del arca inicia el relato divino acerca del tabernáculo. Él comienza desde su lado, ¿sí? Esto indica que él sigue su camino desde su punto de vista, por así decirlo, ¿no es cierto? Y él va hacia los hombres, hacia el hombre. No somos nosotros que regresamos a Yahweh, si es él el que sale a buscarnos. No obstante, cuando el hombre viene al tabernáculo, no comienza por el lado de Elohim, tiene que llegar hasta ese lado, ¿no es cierto? Comienza por el altar, es decir, empieza por el extremo del hombre, el extremo más alejado justamente. Cada vez que una persona viene al tabernáculo, lo primero que encuentra es el altar de bronce. Elohim no mora en el altar, sino en el arca, ¿no es cierto? Donde está el trono de la gracia. Justamente todo aquel que quería reunirse con él tenía que pasar por todos los muebles del tabernáculo hasta llegar al arca, como ya estudiamos unos cuantos de ellos. Sin embargo, Elohim ya ha venido a nosotros. Él vino de los cielos hacia la tierra y el altar era su destino. Mashiach vino de los cielos a la tierra y durante sus últimas horas en la tierra, él fue al madero. En el madero, él terminó con la vieja creación, redimió a su pueblo escogido de todos los tiempos. Como mencionamos, la redención implica terminación, reemplazo y ser devueltos a Elohim. Tal como lo indica el libro de Ibrim, Mashiach vino a la tierra de esta manera de una vez y por todas. Sin embargo, no sucede lo mismo con el hombre. Para nosotros más bien es un asunto continuo, ¿no es cierto? Un asunto diario. No se trata de una cosa que se haya acabado. Ese camino que llevamos hacia él, el sacrificio es un punto que atravesamos y pero debemos seguir caminando. Uno no queda después del altar del holocausto, ¿no es cierto? Hay que seguir caminando hasta llegar al arca. Lo que es instantáneo en los cielos, eso sí es instantáneo en los cielos, es progresivo en la tierra. ¿Cuál fue la intención principal, la meta primordial de Elohim en dejar su morada, venir a la tierra e ir al madero? Su meta primordial era recobrar al hombre para sí mismo. El hombre había sido el punto máximo de su creación que se perdió. Esto no es lo mismo que decir que su meta era la salvación del hombre, una forma de poner las cosas que sigue siendo homocéntrica, ¿no es cierto? Donde el hombre siempre está en el centro, está en el foco central de la historia, cuando en realidad es una de las partes de lo que debía ser recuperado por culpa justamente del ser humano. ¿Sí? Porque la culpa de que tiene que ser rescatado es nuestra. Entonces no se lo puede colocar al ser humano en la parte central. El centro de todas las cosas siempre es nuestro amado Yahweh. Shalom Jonathan, shalom Vivi, bienvenida. Entonces, nosotros tenemos normalmente la tendencia a lavarnos las manos de la transgresión de Adán, tipo como que él fue el que transgredió, ¿no es cierto? Pero ahí nos estamos perdiendo la comprensión espiritual del asunto. Cuando Adán transgredió, todos estábamos dentro de sus muslos, ¿sí? Como dicen las escrituras, en sus lomos, una mala traducción que es mejor decir dentro de sus muslos, en su ADN, ¿sí? Básicamente, esto nos hace culpables a todos.
Esa es una forma de encarar las cosas, ¿no es cierto? Pero el ser humano prefiere sentirse feliz porque estábamos muertos y él vino a rescatarnos, ¿sí? Como el príncipe rescata a la princesa. ¿No es cierto? Una cosa decía, y vino a rescatarme por amor. Ciertamente él hizo todo por amor, él hizo todo con un amor que no tiene ninguna medida, pero por amor a sí mismo. Y esto no es egoísmo, como muchos podrían llegar a argumentar superficialmente, sino porque el amor perfecto no puede hacer menos que sacrificarse a sí mismo para salvar hasta la última gota de lo que salió de él. Todo lo que él habla, todo lo que dice, no vuelve a él vacío. Y volver vacío significa que vuelve muerto o que no ha servido al propósito para el cual fue creado. Así que nada que provenga de él se perderá jamás. Gloria a él, porque su amor infinito lo mueve a buscar la salvación de todos los perdidos. En esta comprensión de cosas, Mashiach vino por amor a su Padre, que al amarnos, porque somos sus criaturas y somos obra de sus manos, envió a su Hijo obediente. Esto significa que Elohim salió del tabernáculo a fin de traer al hombre al tabernáculo. Básicamente es esa la cosa. Sin embargo, la mayoría de los creyentes permanece alrededor del madero, con suerte, cuando no están afuera, ya lo hemos dicho, que es el altar de sacrificio. Pocos han sido introducidos en el tabernáculo, muchos menos han llegado hasta el Santísimo. Todas las semanas se predican sermones, muchos sermones, salen muchos videos, salen tantas cosas, ¿no es cierto? Pero muy pocos constituyen el medio para que los pecadores sean salvos al punto de entrar en el tabernáculo. Porque generalmente los dejan salvos y nada más. Bueno, aceptó a Mashiach, listo. Ahora pasemos a otra cosa. Hacer discípulos nadie hace. Pero Mashiach dio la orden claramente, vayan y hagan discípulos, no es vayan, salven a la gente y déjenla tirada sin saber qué hacer. Entonces ahí está el problema, que hay que llevar a la gente hasta conducirla, hasta que sean capaces de entrar en el Santísimo. Por supuesto, el recorrido depende de cada persona, ¿no es cierto? No es cuestión de llevarlos a los empujones, ni hacer ni cargar a la gente y llevarla a UPA si no quiere caminar. Evidentemente no se trata de eso, pero sí hacer a los discípulos es capacitar a la persona para que conozca por lo menos todo el recorrido, sepa qué es lo que tiene que hacer. Que lo haga o no es un asunto personal entre él y el Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, en el mejor de los casos, estos sermones, estos videos, estos estudios sirven para traerlos al altar generalmente, porque siempre son sermones que apelan a la culpa, al sentimiento de culpa, ¿no es cierto?, de las personas, y los demonios aprovechan, ¿no es cierto?, siempre para decir las cosas, ¿no?, para asustar más todavía. Y tal vez algunos argumenten que Elohim es omnipresente, que tan pronto como una persona se arrepiente y cree en Yahshua, se vuelve esta persona a Elohim. Por un lado, esto es cierto, evidentemente, si no, no podría recibirlo realmente. Sin embargo, el Berij Hadashah indica que mientras permanecemos alrededor del altar, no estamos en el tabernáculo con Elohim. Hay una cuestión que es realista también en las cosas, porque a pesar de que en el plano espiritual las cosas son diferentes que en el plano material, si no nos movemos tampoco en el plano espiritual. Ciertamente, exactamente lo mismo en ese sentido. Entonces, podemos ser salvos, pero no estar todavía en la posición correcta. Los israelitas debían realizar sacrificios para ser justificados, pero no alcanzaba con llevar el cordero al atrio. Tenían que imponer las manos, confesar los pecados, tenía que ser sacrificado el cordero, ¿no es cierto? Si no se realizaban todos los pasos, el hombre no estaba limpio, no estaba cubierto, no quedaba, no se había terminado, no alcanza solamente con entrar en el atrio y llevar el cordero. Entonces en Mashiach, todos estos múltiples sacrificios fueron reemplazados por uno único y perfecto, ¿no es cierto? Por lo que ahora recibimos algo mucho mayor que lo que los israelitas recibían. Nosotros recibimos la perfección de la justificación, la que nos convierte en nuevas criaturas y sacerdotes aptos para entrar en el tabernáculo, cosa que los israelitas no podían hacer por medio de la sangre de los corderos comunes, ¿no es cierto? O de los becerros. Sin embargo, si después del sacrificio aún permanecemos en el atrio, estamos igual que los israelitas de aquella época, si no vamos a entrar en el tabernáculo. Es asunto de modernos, ciertamente. Necesitamos ir a la mesa de los panes de la proposición, al candelero, al altar del incienso y finalmente al arca. Sobre el arca tenemos la cubierta del propiciatorio, el trono, que es el trono de la gracia, ¿no es cierto?, mencionado en Ibrín en el capítulo 4. Acerquémonos
acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando llegamos entonces al trono de la gracia, no solo estamos en la presencia de Elohim, estamos en Elohim mismo. Es una comunión total en el espíritu, evidentemente. Allí, en ese lugar, Elohim y nosotros somos unos. Según las palabras de Colasillín 3, en el Pasuk 3, nuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. El Elohim que nos esconde no está en el altar allá afuera, está en el arca, dentro del tabernáculo, en el lugar más escondido del tabernáculo. Además, no es en el altar donde estamos justamente escondidos en Elohim, sino en el arca. Yahweh salió del tabernáculo a fin de traernos de regreso al tabernáculo. Él dejó y salió, fue, nos buscó y nos trajo para traerlos de regreso justamente al lugar donde Él mora. Yahshua vino de los cielos a la tierra, ¿no es cierto? Y estuvo en la tierra por 33 años y medio. Aunque Él visitó la tierra, Él habita en el lugar santísimo y quiere llevarnos hasta ese punto. Él fue el altar, el madero, con todas las partes, ¿no es cierto? Pero con toda la intención de que nosotros, los pecadores caídos, pudiésemos ser devueltos a Elohim en su habitación. Este entendimiento es muy útil para nuestra experiencia de vida diaria. En Shemot, el relato en cuanto al altar del incienso aparece al final, ¿sí? La razón de esto es que solo podemos ser aceptados por Elohim, que es la aceptación de las oraciones justamente, solamente podemos ser aceptados por Él una vez que hemos experimentado todos los otros aspectos. Por eso este mueble se saltea, al parecer, en el orden, ¿no es cierto?, de las escrituras y aparece más adelante. La aceptación por parte de Elohim es el resultado de los otros asuntos por los cuales debemos pasar antes en toda la experiencia. Además, en las escrituras no es fácil descifrar el lugar donde se encontraba el altar del incienso, eso lo vamos a ver después también. Puede que haya estado fuera del velo o del otro lado del velo, porque es citado como estando en los dos lugares en dos ocasiones diferentes por lo menos. Tal vez a la primera vez estuvo afuera y luego fue llevado hacia adentro, o tal vez era llevado hacia adentro en alguna... probablemente en el día del Yom Kippur específicamente, y vuelto a sacar, ¿no es cierto? Y volvía hacia afuera luego de eso. Hay muchas teorías acerca de estas cosas. Sin embargo, realmente nuestra aceptación en Elohim depende justamente de nuestra condición. Cuánto somos aceptados, por Él depende de cuán cerca estamos de Él y del arca. Si es posible que en algún momento del día el altar del incienso, nuestra experiencia, esté muy cerca de Elohim, sin embargo en otros momentos nos encontremos alejados de Él. La posición de este altar es fija y no se puede cambiar, ¿no es cierto? Tiene que estar realmente ahí, y como ya dijimos, está íntimamente relacionado con el altar del holocausto en el sentido en el que utilizan ambos el mismo fuego, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos esta visión del tabernáculo y del atrio en general, estamos calificados para entender el altar del holocausto. Si el altar es el mueble más grande de todo el tabernáculo, todo el mobiliario, los utensilios del tabernáculo, el arca, el altar de incienso, la mesa, la mesora, o sea, todas esas cosas caben dentro del altar del holocausto. Este altar era el mayor de todos los muebles, ¿no es cierto? Y este hecho, ¿no es cierto?, de que el altar pudiera contener todos los objetos, indica que el madero de Mashiach contiene realmente todas las experiencias espirituales. Esto significa que la experiencia del madero es la base para todas las otras experiencias espirituales que vamos a tener. No podemos llegar a las otras sin haber atravesado primero por el madero. Nuestra experiencia empieza por allí, ¿no es cierto?, en el altar. Además, los principios relacionados con todas las experiencias espirituales están justamente implícitos en esta experiencia. Por ejemplo, aunque alguien no haya recibido la instrucción adecuada cuando creyó por primera vez en Yahshua, tuvo alguna experiencia del pan de la proposición, de la menorá y del altar del incienso, e inclusive hasta del arca, ¿no es cierto? Alguna mínima experiencia, algún flash, por así decir, todos tuvimos, aunque no estábamos ni ahí calificados ni entendíamos todas las cosas. Todas estas
experiencias están implícitas en la experiencia básica del madero, porque son nuestras promesas justamente. Luego las tendremos en plenitud, pero siempre hay una impresión inicial de las promesas, ¿sí? A menudo realmente me gusta recordar la experiencia, mi propia experiencia cuando yo fui salva, ¿no es cierto? Todas esas experiencias eran frescas, eran deliciosas, ¿no es cierto? Y creo que esto es lo que le ha sucedido a la gran mayoría de las personas que conozco. Todos han tenido dulces experiencias, sobre todo en sus comienzos. Y esto se debe a que todas las experiencias espirituales son iniciadas justamente por la experiencia del madero, apenas creemos, ¿no es cierto? Y están implícitas en esa experiencia inicial. Por eso visualizamos de cierta forma espiritualmente todas esas cosas que recibiremos. El Ruach nos da una impresión general de todo lo que vamos a recibir y eso es bastante glorioso, sobre todo para los nuevos, ¿no es cierto? En primer lugar, entonces, este altar tipifica el madero de Mashiach. Vamos a estudiarlo desde este ángulo. El altar del holocausto tipifica el madero. El madero fue el altar en el que Yahshua ofreció su vida. ¿Sí? Al referirse a esto, Ibrín 13 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No tienen derecho de comer porque no han creído todavía. Esa es la cuestión por la cual se puede llegar a comer de este altar que está mencionando el autor de Ibrim. Entre los israelitas en los tiempos antiguos el altar era un tipo de madero como el verdadero altar, ¿no es cierto? Hoy día tenemos el madero más profundamente. No estamos hablando de algo que no tenemos justamente. Este altar se refiere a la mesa de Elohim. Sobre esta mesa podemos ver la sangre vertida y el cuerpo inmolado del cordero, ¿sí? Hoy representado por la copa y el pan. El Adón Yahshua dijo que en la mesa que debíamos tomar y comer de su cuerpo, que en la mesa debíamos tomar y comer de su cuerpo y beber su sangre, ¿no es cierto? El altar es el madero y el madero es la mesa justamente para nuestro deleite. Esto nos habla de presentar a nuestro Mashiach que hemos adquirido y procesado como ofrenda a Yahweh. El sacrificio era después comido por los sacerdotes. Una vez que terminaba, algunos sacrificios eran completamente inmolados, ¿no es cierto? Pero había otros sacrificios que debían ser comidos por los sacerdotes. Los vamos a estudiar mejor más adelante. En una forma de comunión justamente entre el pueblo que estaba ofreciendo el sacrificio, los sacerdotes y Yahweh por otro lado. Vamos a hablar esto más a fondo más adelante cuando estudiemos Vayikra, sobre todo, sí vamos a tener una mejor comprensión de estos asuntos que es muy, pero muy importante, porque de acá depende y vamos a estar aprendiendo qué es lo que está alimentándonos en cada paso. Sin embargo, hoy necesitamos una comprensión más plena del significado de la mesa de Elohim en este sentido que tenemos que aprender. Ahora vemos que esta mesa es un altar también, no es solamente un festín, no es solamente un banquete, ¿no es cierto? Sino que también es un altar de sacrificios, toda una serie de cosas. Y no podemos separar las sombras de la realidad de la sombra. No podemos decir, soy un hombre sin sombra, porque no es así. Una cosa es el plano material y otra cosa es el plano espiritual. En realidad lo que llamamos sombra es el plano material y lo que llamamos espíritu, ¿no es cierto? O la realidad de las sombras es el plano espiritual, son las cosas como suceden en el plano espiritual. No podemos separarlos a uno del otro porque uno existe para representar al otro. En el Tanaj, algunas ofrendas después de ser presentadas a Elohim se convertían en la comida para el pueblo de Elohim, o sea, específicamente para los sacerdotes, ¿sí? Pero también tenemos el hecho de que cuando el pueblo de Yahweh se reunía para celebrar la fiesta, lo que disfrutaban era ofrecido primeramente a Elohim, ¿sí? Y después se sentaban a comer un banquete en la presencia de Yahweh, como él pedía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que darnos cuenta que cada vez que venimos a la mesa de Elohim, la mesa es un altar donde Mashiach se presenta a sí mismo a Elohim. Y después podemos participar de lo que Mashiach ha ofrecido y de lo que nosotros hemos experimentado de Mashiach en nuestro interior. Estaba hecho de madera de acacia, ¿no es cierto? Como ya hablamos, esto representa la humanidad de Yahshua, un hombre que fue juzgado por Elohim como nuestro sustituto. A este punto tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Es el madero, el altar, una persona o una cosa?
O sea, la razón por la cual tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no es cierto? Es debido a que la sustancia, por así decir, del altar es la madera de acacia y esta representa la humanidad de Elohim. La madera de acacia usada en la construcción del altar estaba cubierta de bronce. No obstante, la sustancia básica, la materia básica, era la madera, ¿no es cierto? Y esta madera de acacia representa a Yahshua, el hombre. Esto implica que el altar, o sea, el madero, se relaciona con el hombre. Supongamos que había un altar, pero sin ningún sacrificio sobre el altar. ¿Podía el altar por sí mismo salvar a alguien? Evidentemente no, el altar estuvo allí durante todo el Tanaj, pero no había llegado Mashiach, tenía que llegar Mashiach para hacer el sacrificio perfecto. De igual modo, supongamos que hubiera estado el madero, pero sin nadie que muriera sobre el madero por nosotros, tampoco hubiera servido para nada el madero, ¿no es cierto? El madero no tiene el poder en sí mismo para salvarnos. Entonces, el elemento que salva no está en el madero como una cosa, sino en la persona que fue clavada en el madero por nosotros. En el mismo principio, cuando venimos a la mesa de Elohim, no participamos de la mesa como tal, sino que comemos de la comida que está sobre la mesa. Comemos de lo que es ofrecido sobre el altar, ¿no es cierto? La mesa. Por lo tanto, cuando hablamos del altar, no nos referimos únicamente al altar, si hablamos principalmente de lo que es ofrecido sobre el altar. Cuando decimos que el madero nos salva, no queremos decir que el madero como instrumento, un instrumento que usaba el Imperio Romano, puede llegar a salvar, ¿no es cierto? Más bien estamos hablando de Mashiach que murió en el madero. Sí, de hecho el madero nos salva. Lo que nos salva es Yahshua HaMashiach, que sufrió el juicio. Entonces, en tipología, Elohim usó la madera de acacia como el material para construir el altar, lo que indica la eficacia, que la eficacia del madero no se encuentra en el madero mismo en sí, sino en la humanidad que está relacionada con el madero, que fue clavada en el madero, ¿no es cierto?, en este altar. Esta humanidad equivale a la que el arca demuestra también, ¿no es cierto?, la cual también estaba hecha de madera de acacia, recordamos, la madera de acacia es la esencia y la sustancia tanto del altar como del arca. En los dos casos, la madera, en los dos casos es la humanidad de Mashiach, ¿sí? Solo una humanidad que alcanza a nivel del arca puede ser nuestro sustituto en el madero para salvarnos. Ciertamente que esta humanidad solo se encuentra en Yahshua. El Ador Yahshua es el único que tiene una humanidad que puede abarcarlo absolutamente todo, desde un extremo del camino hasta el otro. Él recorrió el camino de forma perfecta para abrirlo para nosotros. En tercer lugar, vamos a hablar de los cuernos de este altar, ¿no es cierto? El Pasuk 2 dice, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. En las escrituras los cuernos representan siempre poder, ¿no es cierto? Hola Eugenio, bienvenido. El altar debía poseer en sus cuatro esquinas 4 cuernos de bronce, sobre los cuales se iba a rociar la sangre del animal que fuera ofrecido. Todo esto es sombra y figura para nosotros, porque cuando nos presentamos como ofrenda viva delante del altar de Elohim, y somos tratados por el fuego purificador del Ruach HaKodesh, pasamos a ser como una ofrenda de olor grato para el Adón, ¿no es cierto? La palabra cuernos proviene de la palabra hebrea Keren, la cual tiene varias definiciones y es utilizada en diferentes pasukim de las escrituras conforme a sus significados. Significa cuerno, esquina, pico de una montaña, rayo de luz, por ejemplo, ¿no es cierto? Y figurativamente también poder, en este sentido como cuerno, un asta, ¿no es cierto?, un colmillo, toda cosa que pueda representar fuerza o poder. Según el comentario de Tesoros del Conocimiento de las Escrituras, se dice que los cuernos deben haber sido diseñados no solo como ornamentos, sino que para evitar que los sacrificios cayeran del altar y para atar a la víctima antes de ser sacrificada. Ahora bien, si así fuese, entonces no hubiera sido necesario que esas 4 esquinas tuvieran la forma de cuernos necesariamente, sino que podía haber utilizado cualquier otro formato, ¿no es cierto? Partiendo de esta premisa y con base en la revelación que la Adón nos ha ido dando acerca de las escrituras con el paso del tiempo, podemos decir que el significado de estos 4 cuernos en el altar debe ser algo bastante más profundo que las interpretaciones tradicionales, ¿no es cierto? Yahweh es el Elohim, Él nos ha dado luz, amarren la ofrenda festiva con cuerdas a los cuernos del altar, dice el Mizmor 118. Este es el pasuk en
en el cual los comentaristas se han basado para decir que el uso de los cuernos en el altar era únicamente para lo antes expresado, es decir, para sujetar a la víctima, ¿no es cierto? Y evitar que se cayeran los sacrificios. Sin embargo, los cuernos distaban entre sí a más de 2 metros y poco de distancia, ¿no es cierto? Lo que haría que tuvieran que amarrarse corderos gigantes, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces no era esa exactamente la cosa. Los cuernos en el altar tienen un trasfondo mucho más allá de lo que se creía anteriormente. Esto lo decimos tomando como base el hecho de que la palabra keren es utilizada en los diferentes pasajes bíblicos con diferentes connotaciones. Por ejemplo, se refiere al cuerno del carnero. En Bereshit 22 dice, cuando Abraham levantó su vista, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos. La palabra es keren. Se usaba como trompeta o bocina, ¿no es cierto? En el caso de Yahoshua, cuando hizo sonar las bocinas, era un toque largo del cuerno y es keren la palabra. Se usaba como depósito de aceite también. En Shmuel Aleph se le da la orden de llenar su cuerno de aceite para emprender el viaje. También se refiere a la cima de un monte, como dijimos. Mi amado tenía una villa en una fértil colina. Empieza la narración de Yeshaya, ¿no es cierto? Y aquí la palabra es keren también. Se aplica como sinónimo de fuerza o poder, como dijimos. Por ejemplo, en Yirmeyá 48 dice el poder de Moab está cortado. En realidad lo que dice es el cuerno de Moab está cortado, en el sentido de poderío, ¿no es cierto? Justamente. Se refiere al honor de una persona. Cosí ropa de luto sobre mi piel, hundí mi gloria en el polvo. Han traducido, ¿no es cierto? Cuando la palabra gloria es keren, justamente. Hundí mi cuerno en el polvo. ¿Por qué? Porque no tenía más poder, no tenía más honra. Denota también prosperidad. En el mismo 89 dice, porque tú eres su fortaleza en la que se glorían, ¿no es cierto? Y esa fortaleza es justamente la palabra keren, y tú eres la fuerza, más que tú eres el cuerno en el que ellos se glorían. Se usa la expresión cuerno de salvación cuando se refiere a la Don Yahshua, ¿no es cierto? Cuando dice en Shmuel Bet, la original, o Elohim, la roca en que me refugio, mi escudo, mi potente defensor. Ese mi potente defensor es keren, mi potente cuerno, ¿sí? Mi baluarte y mi refugio. Y esto ha sido utilizado en Lucas, en el capítulo 1, que dice, ha levantado para nosotros un poderoso Salvador. La expresión es exactamente la misma y la palabra que se utiliza es keras, que significa cuerno en griego, ¿sí? Entonces, si consideramos la gran variedad de funciones, sombras y figuras que contiene este término keren, podemos concluir que su uso en el tabernáculo tiene un gran valor e importancia para nosotros y que ha pasado de demasiado desapercibido por demasiado tiempo, porque prácticamente no se escuchan estudios acerca de los cuernos, y no es por nada que están los cuernos. ¿Por qué cuernos? ¿Por qué ponerle cuernos a un altar, no es cierto? Ciertamente que tiene su causa. La epístola a los Ibrim, hablando acerca de la ley de Moshe, hace referencia a que esta era solamente la figura de los bienes venideros y no tiene la forma exacta de las cosas, ¿no es cierto? Esto nos da a entender que los cuernos del altar son una sombra de algo venidero y mucho más profundo. En verdad, hoy nosotros no podemos llamarlos sombras. Voy a insistir en estos conceptos hasta cansar a todo el mundo. O sea, no podemos llamarlos sombra de manera apropiada. Eran sombras, sin duda, para aquellos que recibieron la realidad que producía las sombras, es decir, Mashiach en su venida, ¿no es cierto? Y entonces descubrieron que lo anterior, oh caramba, eso eran sombras, no era la realidad todavía. Pero para nosotros hoy, que podemos ver las cosas un tanto más alejadas, ¿no es cierto?, en los tiempos, ya casi entrando, doblando la esquina para entrar en la siguiente era, podemos ver que eran cuadros realmente, eran más que sombras, eran cuadros que estaban representando en forma material una expresión espiritual que no tenemos forma de explicar correctamente con nuestras palabras materiales, ¿no es cierto?, nuestra realidad física, una parte de las cuales representaban a Mashiach en su obra consumada, ciertamente, pero otra parte de las cuales representan la obra que el Ruach vivificante de Mashiach está realizando en el cuerpo desde el primer día hasta hoy, sigue trabajando. El grano de trigo debía caer por tierra, ciertamente, pero también debía dar
dar mucho fruto, y los creyentes olvidan esa parte normalmente, o normalmente creen que dar mucho fruto es solamente haber sido salvos y quedarse allá afuera en justamente en el altar de bronce. Yeshua está representado aquí ciertamente, pero también está el cuerpo, ¿sí? Por el cual Yeshua se sacrificó, justamente para que el cuerpo continuara con la imitación, o sea, continuáramos siendo imitadores de Yeshua y no simplemente observadores de su obra. Su obra es increíble, su obra merece toda la alabanza y todo, pero nosotros también estamos ahí para seguir caminando, porque si no estaríamos menospreciando justamente su obra, una parte de la cual ha sido hecha y preparada para que siguiéramos adelante, para que pudiéramos salir del agujero. Es como si hubiéramos estado justamente caídos dentro de un pozo durante cientos, miles de años, y entonces Él viene y nos rescata y nos saca afuera, y nosotros nos quedamos en el borde del pozo por el resto de la vida. La cuestión no era estar adentro del pozo, pero tampoco estar en el borde del pozo, sino salir a vivir esa vida que nos fue cortada en el día que caímos en el pozo. Las escrituras dicen que el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec entró en un tabernáculo celestial no hecho de manos de hombres, siendo este el lugar de donde Moshe tomó el modelo justamente para la construcción del tabernáculo terrenal. Matarás el novillo delante del Adón a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar, dice Shemot 29. En estos pasajes se nos habla acerca de la consagración de los sacerdotes de la tribu de Leví, y en la que primeramente se debía presentar una ofrenda por el pecado, hacer expiación por ellos y después ungirlos para que pudieran ejercer el sacerdocio. Era la consagración. En el momento en el que el novillo era degollado, se tomaba su sangre y se rociaba sobre los 4 cuernos del altar, y el resto de la sangre que no se utilizaba pasaba a ser derramada. El lugar para efectuar esta expiación era justamente en los cuernos del altar. Cuando se efectuaban otros tipos de ofrenda, vamos a ver que la sangre era colocada en el propiciatorio, pero para los casos de expiación y consagración de los sacerdotes, la misma debía ser colocada en los cuernos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, ¿no es cierto? Dice Shemot. Y los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y los revestirás de bronce. En la Septuaginta, la palabra que se traduce como esquinas, como leímos ahora, es la palabra griega gonia, ¿sí? La cual significa ángulo, esquinas, literalmente. Después de esto, vi a 4 malachim de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, dice Gitalut en el capítulo 7, pasuk 1. La palabra ángulos empleadas en este pasaje es la misma palabra gonia, así que se tradujo como esquina en el libro de Shemot. Existe una relación entre el altar, los cuernos y las esquinas. Algunas otras versiones bíblicas traducen este mismo pasaje como los 4 extremos de la tierra. Al analizar este pasaje bíblico, vemos que se está estableciendo una relación entre la tierra y el altar, ya que el altar posee 4 esquinas y la tierra posee 4 ángulos. Si continuamos leyendo el contexto de este pasaje, vamos a ver cómo se describe a 4 malachim, y se da la idea de que los 4 ángulos de la tierra son como puertas dimensionales por donde entran estos malachim trayendo los juicios de parte de Elohim. Estos juicios surgen a consecuencia del pecado del ser humano. También tenemos un paralelo con las 4 bestias que surgen del mar. Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de otra subían del mar. Esto está en el capítulo 7. Entonces ya tenemos una doble mención de 4 vientos que están cada uno en uno de los ángulos de la tierra. Si en Daniel los vientos son los que agitan el mar, o sea, los que están haciendo una producción. Si el mar es morada de demonios y espíritus malignos. Y en Gitgalut son detenidos, ¿sí?, por 4 malachim para que no agiten la tierra, justamente, en un determinado momento. Estos vientos que se mueven para producir las 4 bestias, que son civilizaciones malignas que tradicionalmente conocemos como Babel, Persia, Grecia y Roma, ¿no es cierto? Son reinos producidos por ese agitar de las aguas, por esa lucha que se produce, ¿no es cierto?, de estos vientos. Es decir, por la actividad demoníaca que surge del mar y se desplaza sobre la tierra.
¿Quiénes son estos vientos? Probablemente estemos hablando de los caídos, o por lo menos de los 4 más importantes, ¿no es cierto? Esta actividad que ellos hacen agitando al mundo demoníaco hace que surja una bestia, surgieron 4, ¿no es cierto?, que sale del mar y se va a ejercer su poderío sobre la tierra, ¿no es cierto? Estos son demonios utilizando hombres para concretizar sus fines de dominio. Cuando una persona comete pecado, abre la posibilidad para que un juicio o un castigo de parte de Elohim venga sobre su vida. La figura vista en el altar de bronce y los 4 cuernos es para nosotros la siguiente. Así como se presentaba una ofrenda de expiación para redimir al pueblo de su pecado y esta sangre se rociaba sobre los 4 cuernos, asimismo, de la misma manera, la sangre de nuestro Adón Yahshua, que es nuestro Cordero inmolado, fue presentada en las 4 esquinas del altar celestial a favor de nosotros, razón por la cual se detuvo el juicio en nuestra contra y en su lugar fuimos alcanzados por la misericordia de Elohim, siendo redimidos y exonerados de toda culpa a través de Mashiach. Estos 4 cuernos entonces representan estos 4 poderes espirituales malignos a los cuales se imputa todo pecado. Muy probablemente, como ya dije, ¿no es cierto?, se trate justamente de ciertos 4 malajim que son mencionados también en Hitgalut 9, diciendo al 6º malaj que tenía la trompeta, desata a los 4 malajim que han estado atados junto al gran río Perat. Desataron a los 4 malajim que habían estado preparados para el día, hora y mes y año para que mataran a la tercera parte de los hombres. Cuando llega el momento del juicio de los hombres, porque este altar que representa, que nosotros siempre estamos pensando, bueno, ese altar nos salva a nosotros, pero también es el mismo altar con el cual se va a juzgar a todo el mundo. Hay un solo altar a final de cuentas. Cuando llegue el momento del juicio al mundo, los malajim que han provocado todos los males de la humanidad y que aún así la gente ciega y necia insiste en servirlos y buscar su liberación porque están tratando de liberarlos, serán soltados como ellos deseaban. Y estos malajim van a hacer que destruir la tercera parte de la humanidad. Para esto realmente forma parte de otro estudio y solamente lo menciono porque se trata de estos 4 cuernos justamente. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra, dice Amós en el capítulo 3. Una vez sean cortados los cuernos del altar, vendrá el castigo y los juicios de Elohim sobre los moradores de la tierra a causa de sus pecados y transgresiones. Si no lo hizo con premeditación, sino que sucedió con un acto de Elohim, yo le asignaré un lugar donde pueda él escapar. Pero cuando trame algo contra otro y lo mate a traición, lo sacarás de mi propio altar para darle muerte, dice en Shemot 21, cosas que ya hemos estudiado cuando estudiamos los mandamientos en cuanto a no matarás. Si una persona cometía un homicidio, la sangre caía por tierra sin ser cubierta, ¿no es cierto? Y desde la tierra esa sangre clamaba a Yahweh por venganza. La forma para que la tierra fuera descontaminada de este pecado era que esa persona debía entregar su vida, ¿no es cierto?, en pago de la sangre que había derramado. Es ojo por ojo, ¿no es cierto? Por otra parte, cuando esto sucedía, entraba en función el vengador de sangre, el Goel Dan, ¿no es cierto? Qué cosa que estudiamos. Siendo que esta persona era que iba a ejecutar la muerte del homicidio, iba a ejecutar esta sentencia. El Adón instruye a Moshe para que una vez que entraran en Canaán apartaran 6 ciudades como ciudades de refugio, ¿no es cierto? Estas ciudades fueron establecidas, 3 de ellas a un lado del río Jardén y las 3 restantes del otro lado. Cuando una persona cometía homicidio de manera accidental, ella podía correr hacia las puertas de alguna de estas ciudades, confesaba sus pecados a los sacerdotes que lo recibían y lo refugiaban para que el vengador de sangre no pudiera tocarlos. Sin embargo, la persona, sabemos, ya no podía salir de esta ciudad sino hasta que el sumo sacerdote muriera. Esto debido a que la sangre del sumo sacerdote descontaminaba la tierra de la sangre inocente vertida. Justamente, si el homicida salía antes de que él muriera, entonces el vengador podía alcanzarlo y matarlo. Mientras el pueblo de Israel se encontraba en su peregrinaje
durante el desierto, porque donde no habían sido todavía establecidas estas ciudades de refugio, lo que se hacía cuando una persona cometió homicidio era que ésta corría hacia el tabernáculo y se aferraba de los cuernos del altar de bronce para que por medio de la sangre que ahí se derramaba hallara perdón y misericordia de Elohim. No obstante, si la persona había cometido delito con alevosía, o sea, asesinato premeditado literalmente, aun cuando se asiera de los cuernos del altar, igualmente debía morir. Más adelante, una vez que el templo de Shlomo es construido, si las escrituras nos muestran que cuando alguna persona del pueblo de Israel cometía pecado, podía correr a tomarse de los cuernos del altar ubicados dentro del templo para que su vida le fuera perdonada. Todo esto es una sombra para nosotros, ¿no es cierto?, como pueblo de Elohim, ya que nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, ha pagado por nuestros pecados y su sangre nos deja libres de toda culpa. Por esta razón podemos presentarnos delante del trono de la misericordia del Adón, confesar nuestro pecado y hallar el perdón, porque quedamos completamente libres porque nuestro sumo sacerdote ha muerto y ha resucitado. Gloria a él. Pero Adoniyahu, por temor a Shlomo, se fue enseguida y se aferró de los cuernos del altar. Dice Melahim Aleph en el capítulo 1. Al leer el contexto de este pasuk, las escrituras nos muestran que el rey David ya estaba entrado en años y cercano a la muerte, ¿no es cierto? Y su hijo Adonías, tomando ventaja de la situación, empezó a hacer preparativos para proclamarse a sí mismo como rey sobre todo Israel. En vista de esto, el profeta Natán habló con Bathsheba, ¿no es cierto?, la madre de Shlomo, poniéndola al tanto de la situación y aconsejándole que se presentara delante de David y le recordara el juramento que le había hecho delante de Yahweh de que Shlomo reinaría en su lugar. Mientras ella se encontraba todavía hablando con David, se presentó el profeta Natán a la cámara para anunciarle lo que ya Adonías estaba haciendo, ¿no es cierto? En respuesta, el rey David proclamó como rey de Israel a Shlomo, pidió al profeta Natán y al sacerdote Sadoc que ungieran a Shlomo como rey, ¿no es cierto? Una vez que Adonías tuvo conocimiento de estas cosas, se enteró de lo que su padre había hecho, reconoció su pecado, su traición y su deseo de usurpación y corrió entonces hacia el templo, se aferró de los cuernos pidiendo misericordia para que Shlomo no lo matara. Shlomo dijo: si eres hombre digno, ni uno de tus cabellos, caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Shlomo envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Shlomo, y el Shlomo le dijo: vete a tu casa. ¿Sí? Y lo dejó ir en paz. Esto está en el capítulo 1 también de Melahim Aleph. Shlomo le perdonó la vida a Adonías y tuvo misericordia de él. Esto nos enseña que los cuernos del altar no eran únicamente para evitar que se cayera el sacrificio o para amarrar los novillos mientras se llevaba a cabo el acto de expiación, ¿no es cierto? Sino que los cuernos representan los 4 ángulos de la tierra en donde se está deteniendo el juicio de Elohim sobre los moradores. Juicio que viene como consecuencia de sus pecados y delitos. El día en que sean cortados estos 4 cuernos y sean quitados los 4 malajín ubicados, que sean lanzados, soltados, ¿no es cierto?, estos malajín que están ubicados en el río Éufrates, entonces dará inicio los juicios del Adón. Ahora bien, mientras haya cuernos y sangre de cordero rociados sobre ellos, habrá misericordia para aquel que se reconoce culpable, que sabe que a causa de sus obras lo que merece es la muerte. Pero a causa de esta sangre preciosa derramada es que aún puede estar en pie delante del Adón. Este altar estaba cubierto de bronce, ¿no es cierto? Dice que en Pasuk 2 dice que lo cubrirás de bronce. Esto representa el juicio justo de Elohim sobre Mashiach como nuestro sustituto, pero también representa en sí el juicio. El bronce sabemos que representa el juicio, ¿no es cierto? Como acabamos de ver, en su momento será quitado en medio el que ahora lo detiene, como dice Tesaloniquín Bet, ¿no es cierto? Y entonces en ese momento el mundo será juzgado. Entonces se manifestará el sin ley, a quien el Adón Yahshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del sin ley se realizará por obra de Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. O sea, no se aferraron a los cuernos del altar, literalmente. Por esto, Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Esto
está en el capítulo 2 de Tesalonicenses. En Bamidbar 16 números, vemos que el bronce usado para cubrir el altar provenía de los incensarios de los 250 rebeldes que fueron juzgados por Elohim con fuego. Luego de que Elohim los juzgara, él le encomendó a Moshe que tomara el bronce de los incensarios y lo usara para cubrir el altar. Por lo tanto, el bronce que cubre el altar indica un juicio. En tipología, el cobre, el bronce, ¿no es cierto? Puede venir diferentes, usar la misma palabra, estas palabras en las diferentes versiones de traducción, representan el juicio. En Bamidbar 16 dice, los incensarios de los que han pecado a costo de sus vidas deben ser convertidos en láminas martilladas para enchapar el altar, porque una vez que se han usado para ofrendas de Yahweh, han quedado consagrados, y que sirvan de advertencia para el pueblo de Yahweh. Cuando Mashiach estaba en el madero, él era un hombre, sí, representado por la madera de acacia. Ahí su humanidad, o sea, su carne, fue cubierta por el juicio de Elohim. A diferencia del arca, la cual estaba cubierta de oro, representando la naturaleza de Elohim, el altar estaba cubierto de bronce, representando el juicio justo de Elohim. Por lo tanto, como el hombre que murió en el madero, Mashiach fue completamente juzgado por Elohim como nuestro sustituto. Él sufrió el juicio en nuestro lugar. Él estaba completamente cubierto por el juicio de Elohim. Y él fue el hombre que fue juzgado en nuestro lugar. Finalmente tenemos el hecho de que todos los utensilios, de este altar estaban hechos de bronce. Dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Todos estos calderos para echar la ceniza, las palas para recogerlas, los tazones para echar la sangre y llevarla de un lado al otro, ¿no es cierto? Los garfios para virar la carne, ¿no? Pues eran necesarios para mover el sacrificio, ¿no es cierto? Los braseros para poner el carbón. Todas estas cosas estaban hechas de bronce, que es el mismo material usado para cubrir el altar. El hecho de que todos estos utensilios fuesen hechos de bronce significa que todas las cosas relacionadas con el madero tienen como finalidad el juicio de Elohim. Bueno, habiendo terminado esta primera parte, porque es la mitad nada más, ¿no es cierto? Lo vamos a continuar viendo la semana que viene, perdón, no la semana que viene, dentro de 2 días. La próxima charla vamos a seguir viendo el resto de las cosas que tienen que ver con este altar. Quedo ahora a disposición de ustedes. Por preguntas, comentarios, cosas que quieran decir. Hola Eduardo, hola Mariel, hola. A ver, dice Eduardo, una pregunta. No estoy seguro si se habló de la charla, pero con relación a la resurrección de los vencedores, Yahshua en su venida es en forma visible o invisible, porque en algunas traducciones aparece la palabra presencia en vez de venida. No sé qué tiene que ver eso con el tema. Realmente no fue tocado porque no tiene mucho que ver con el altar del holocausto, Eduardo, sinceramente. De cualquier manera, eso es cuestión de debate. Su venida será en forma visible porque dice que todo ojo lo verá. La cuestión es que no sé si va a ser como todo el mundo cree que vaya a ser, pero es tema para otro asunto, digamos, otro tema que va más adelante. Dice Carla, Shalom. Bueno, tendría que verlo de nuevo, pero básicamente lo que entendí es que uno debe mantenerse en la novia para no ser alcanzado por el acusador cuando Abba juzgue la tierra. ¿Están viendo el mismo video que yo estoy dando o yo estoy completamente sacada de lo que me están preguntando? Una de dos, porque yo estoy hablando del altar del holocausto, simbología. No estoy entendiendo ninguna de las dos preguntas. O sea, básicamente. No entiendo a qué se están refiriendo exactamente. Uno tiene que mantenerse en la novia para no ser alcanzado por el acusador. O sea, la novia es el cuerpo de Mashiach. No nos mantenemos en la novia, sino en el cuerpo de Mashiach. Al mantenernos en el cuerpo de Mashiach, estamos manteniéndonos en Mashiach. Él es la cosa de la cual no nos tenemos que apartar. Pero no sé qué tiene que ver todo eso con el altar del holocausto que hemos estado viendo, el madero. No consigo relacionarlo. No consigo entender por dónde.
No, no hablé de la ciudad de refugio por eso. No, no hablé de la ciudad de refugio por eso. Hablé de la ciudad de refugio porque es nuestra salvación, ¿está? Como ya lo hablamos también en el caso de de los mandamientos, ¿no es cierto? También fue hablado exactamente de la misma forma. Las ciudades de refugio representan el lugar a donde podemos correr del juicio justo, y el vengador de sangre no es el acusador. El acusador no es el vengador de sangre, sino que es el juicio justo. Por lo tanto, es el propio Mashiach el que va a vengar la sangre de todos los que no se aferren a los cuernos, de todos los que no acepten a Mashiach, ¿sí? La sangre de todos tiene que ser vengada, tiene que ser pagada, por así decir. Hay dos formas: o pagamos a través de Mashiach, o decimos, no quiero el pago de Mashiach, lo pago yo con mi sangre, por así decir. Y entonces, esas son las personas, esos son los incrédulos que serán cobrados a sí mismos, ¿sí? Da. Entonces, de ahí es que es mencionada justamente la ciudad de refugio. No son para salir corriendo de Hasatán. Hasatán nos acusa de todas las cosas, pero Hasatán no tiene poder de ejercer ningún tipo de juicio sobre nosotros. No hay juicio, que Hasatán no es juez. No podemos decir que estamos escapando de Hasatán, no estamos escapando de Hasatán. De lo que estamos escapando cuando vamos a la ciudad de refugio es del juicio justo que debería caer sobre nosotros. Por eso estamos hablando del altar, del holocausto, del altar, del sacrificio a través del cual, que representa el madero de Mashiach, a través del cual hemos sido justamente salvados, ¿no es cierto? ¿Somos salvos de qué? Somos salvos de todos nuestros pecados, y también somos salvos de nuestra carne de pecado. Esto ya lo hemos hablado también en estos anteriores que venimos viendo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entra la ciudad de refugio, en el sentido de que al ser salvos entramos en una ciudad de refugio. Hoy nosotros estamos en una ciudad de refugio, pero no es que estamos siendo salvos de Hasatán. Por algo Hasatán sigue atacándonos a todos. ¿Somos salvos de qué? Del juicio que va a caer sobre el mundo, y que tendría que haber caído sobre nosotros también, ¿no es cierto? ¿Qué es? Toda la sangre que derramamos cada vez que cometimos transgresiones, eso es sangre, entonces, ¿cierto? Y toda esa sangre que derramamos tendría que caer sobre nuestra cabeza. Pero como nos aferramos a Mashiach, entramos en la ciudad de refugio, y de esa forma zafamos del juicio que se da derramado sobre toda la humanidad, ¿sí? No de Hasatán. A ver, Eduardo, por su parte, me dice, la pregunta es con relación a confusión y con respecto a los que creen que cuando uno se muere se va al cielo. Eso también, Eduardo, es todo un tema que no tiene nada que ver con esto, y que es un tema recontra profundo, donde vas a encontrar algo, pero vas a tener que leerte unos cuantos, en la serie de la cebada, la uva y el trigo. En esa serie vos podés encontrar unos cuantos post seguidos que te van a hablar justamente de este tipo de cosas, ¿no es cierto? De estas cosas, porque ahí fue analizado bastante, pero como te digo, son varios posts, no es una cosa que te pueda responder en 2 minutos, y tampoco la veo relacionada justamente con el tema, excepto por el hecho de que mencioné a los 4 vientos. Sin embargo, es solamente una mención que está relacionada con el pecado. O sea, ¿quiénes son? A quienes les es imputado todo el pecado que está sobre la tierra, aquellos que lo incitaron, ¿no es cierto?, a todas las criaturas en la tierra. Todos fuimos incitados por estas entidades, ¿no es cierto?, malignas, y justamente a ellos se les será imputado cuando se les corte el cuerno, cuando se les quite con todo el poder verdaderamente, les serán imputadas todas las transgresiones. En cuanto a las nuestras, les serán imputadas también a ellos, se les va a volver encima. Después, todos los que hayan preferido caer con ellos, caerán con ellos en ese juicio, ¿no es cierto? Esa es la mención por la cual yo los he citado hoy específicamente, porque todo tiene que ver con todo. Todo es un gran juicio legal en el que estamos atravesando. Eso es lo que quiero que se entienda, sobre todo, ¿sí?
Sí, puede ser. Los he mencionado, no digo que no los haya mencionado. Pero bajo otro ángulo, por así decir. Porque después el resto de las cosas, hay millones de cosas que se pueden hablar acerca de eso y ya las vamos a hablar en su momento justamente. Pero si te lees esa serie te va a servir de ayuda, te va a decir unas cuantas cosas verdaderamente porque mucho de eso lo vimos ya. ¿M? Aunque es una cosa bastante densa. A ver, dice Aníbal, lo que no entendí es sobre los cuatro cuernos, es justamente lo que estaba diciendo, que por una parte se dijo que eran los malajín encarcelados y que los cuatro cuernos servían para amarrar el cordero. El altar tiene cuatro cuernos de madera cubiertos de bronce. Son cuatro cuernos de verdad, los podés tocar, los podés ver, los podés... O sea, son cuatro cuernos reales. Había que hacerle cuatro cuernos al altar. Esos cuatro cuernos simbolizan a los malajín, ¿tá? Simbolizan a los cuatro ángulos de la tierra, simbolizan todas esas cosas que fueron mencionadas. Una cosa es todo lo que está en el tabernáculo es símbolo de algo en el plano espiritual. ¿Sí? Entonces es por eso que están relacionados. ¿Y por qué tenemos cuatro cuernos de malajín malvados, ¿no es cierto?, puestos en el altar del sacrificio? Porque todos los pecados les son imputados a ellos, porque todos los pecados están relacionados con ellos. Ellos son la fuente de los pecados, por lo tanto, aquí en este altar, todos los pecados que son, que la persona venía, mataba, imponía las manos sobre el animal, ¿no es cierto? Pasaba sus pecados a ese animal y el animal moría por esos pecados, nosotros no nos damos cuenta de esas cosas en el plano material, pero en el plano espiritual esos pecados pasaban a formar parte de los cuernos, por así decirlo, ¿cierto? Le estaban siendo pasados a los cuernos. En su momento esos cuernos van a ser juzgados por todos los pecados del mundo, todos los pecados del mundo les corresponden, pero una buena parte las ha sido limpiada, eliminada justamente porque las personas se aferraban a esos cuernos, ¿no es cierto? Se aferraban en el sentido de decir que estaban declarando que esos pecados eran traspasados, ¿sí? Entonces, dice, se ejerce juicio el bronce sobre esos malajín encarcelados. En su momento se va a ejercer sobre ellos, pero sobre el resto del mundo también. No olvidemos que hay mucha gente que no va a aceptar la salvación de Mashiach. También, o sea, y sobre los que ya aceptamos, sobre nosotros también cae un juicio. Sabemos que todos vamos al juicio, ¿no es cierto? Pero unos para salvación y otros para perdición. Esa es la cuestión. Entonces, ahí van todos. Lo que pasa es que todos los pecados son imputados a estas entidades que son los fomentadores, las fuentes de las cuales han salido todas estas maldades, ¿no es cierto? Ellos van a ser justamente responsabilizados por todas esas cosas. Sin embargo, a cada uno de las personas se les va a responsabilizar por cada uno de nosotros, por nuestros propios pecados. Ahora, nosotros vamos a llegar allá y yo le voy a decir, sí, yo cometí todas esas cosas, pero estoy con Yahshua HaMashiach, o sea, tengo la justificación de Yahshua porque he creído en él, esperado en él. Entonces, bueno, vas para este lado. El que no creyó en Yahshua va para este otro lado, vas con los al lago de fuego preparado para Hazat, ¿no es cierto? Y sus cómplices. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces vas para el otro lado. Ahí es donde está este juicio que va a ser levantado sobre toda la tierra. Toda la tierra tiene que pasar por ese juicio. Algunos van a pasar bien y otros van a pasar mal. Esa es la cosa. Esa es la diferencia, básicamente. Totalmente, que se hace un traspaso del pecado al cabrito, exactamente. Sí, totalmente. Y ese pecado es imputado a Azazel, ¿no es cierto? Que está debajo del desierto, está en prisión debajo del desierto. Esa es la connotación. Por eso se envía al cabrito, a uno de los dos machos cabríos al desierto, justamente. Ahí se lo carga con todos los pecados y se le imputan a Azazel, ¿no es cierto? Entonces se les colocan a estos malajín, les son imputados todos estos males. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla.
Nos vemos mañana. Gracias a todos ustedes, chicos, por la presencia. Nos vemos mañana con la otra charla del tema de oración. Shalom a todos, hermanos. Hasta mañana.